Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el otro día tenía esta remera y no la mostré, la quiero mostrar. Tiene a Jesús. Con esta estaba saliendo para cuando saco los perros, ¿no? Que es la única salida que hago, hacer las compras para que la imagen de Jesús hable por sí misma, ya que no me puedo acercar mucho a la gente y todo eso. Bueno, así que bueno, todo para poder mostrar la remera, estoy usando la campera abajo, la remera arriba. Bueno, ¿qué va a ser? Moda de cuarentena. Les quería hablar acerca de la fe, porque este es un tema súper importante para estos días. Bueno, de alguna manera, para desmitificar el tema y para que ustedes puedan saber que todos podemos tener una fe sencilla en Dios y así obtener todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, aún en los tiempos de crisis y de tormentas, nosotros podemos pasar bendecidos y bien, como tantas veces vemos a los hombres de Dios en la Biblia, que incluso en guerras, en situaciones donde ejércitos enteros venían contra ellos, Dios les daba la salida. Entonces, quiero leer en la Biblia, en Hebreos 11, versículo 1 y siguientes, está lo que se llama la galería de la fe, donde se habla de todos los que se destacaron en la Biblia, o de varios, no todos, que por su fe alcanzaron grandes cosas, hicieron proezas. Bueno, ahora les leo, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que la Biblia da. O sea, es pues la fe, la certeza, o sea, yo tengo una certeza de que algo que todavía no veo, que todavía estoy esperando, ¿no? Bueno, pero eso que yo estoy esperando, tengo convicción de que ya es. Dice, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo veo, pero yo sé que eso existe, está. ¿Por qué? Porque yo lo pedí, porque yo lo creí, porque Dios me habló y dijo que lo iba a dar, porque está escrito en la Biblia que así va a suceder. Entonces yo por ahí todavía no lo veo, pero yo sé que es así. Eso es. Ahora yo quiero ahondar antes de seguir con la palabra fe. La palabra fe, si nosotros vamos al griego, ustedes no se olviden que el Nuevo Testamento está originalmente escrito en griego, y bueno, es importante la definición de las palabras. Entonces, la palabra fe se traduce de la palabra pistis. Entonces, pistis quiere decir confianza, quiere decir creer, creencia, ¿no? Tiene esas connotaciones. Entonces, cuando uno lee fe, también quiere decir fidelidad, también, ¿no? Pero cuando uno lee fe, que es una palabra que bueno, en determinado momento los traductores pusieron así, pusieron fe. Pero yo, si un griego leía la palabra de Dios, iba a leer confianza quizás, o creencia, ¿no? Y a mí me parece que la confianza es una palabra bastante certera, una confianza bien, bien profunda, ¿no? Porque tiene certeza de algo. Entonces, eso es para desmitificar un poco el tema fe. Bueno, y antes de seguir con un poquito más de Hebreos 11, quería decirles que al tener esta connotación, Cristian, ¿te llevas a Hurrem? Pues tengo la perra acá que... A ver, anda para allá, permiso. Anda para allá, vaya para allá. Bueno, acá estoy.
pasan con las cosas caseras. Bueno, ahí está. Lo que quería decir, que la fe, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener fe? Bueno, yo lo había dicho en alguno de los versículos, pero quiero recalcar, en Romanos 10, dice, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esto viene de un contexto, ¿no? Y el contexto habla de hablar la palabra. Mire qué importante es, por eso que yo quiero hablar, para edificar fe en la gente, ¿no? En los que están necesitando hoy día tener fe en Dios para sobrepasar toda esta situación. Y así en Romanos 10, desde el versículo 9, dice así, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí tienen la clave de la salvación, confesar con la boca lo que se cree en el corazón. Yo creo que Jesús es el Señor, es mi Señor, y que Dios lo levantó de los muertos. Esa fe, esa creencia, me hace salvo. Y acá, bueno, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es necesario que alguien te predique o que alguien te hable la palabra, es necesario escuchar para poder creer. Ese es lo esencial. Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿No? Si la gente no es enviada a determinados lugares, a hablar con alguien, a alguna casa o qué sé yo, bueno, la gente no va a poder escuchar. Así que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, que buenas nuevas es el Evangelio. Y entonces dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, viene el 17, que les leí primero, dice, así que la fe, pistis, la creencia, la confianza, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que ese es el tema. Nosotros necesitamos escuchar acerca de Dios y de su palabra. Nosotros creemos las noticias y se cree todo lo que porque estamos escuchando y todo parece que es una guerra de palabras. Nosotros escuchamos y decidimos qué creemos y qué no creemos. Escuchamos algo que no, esto no puede ser verdad, esto no, decido no creer tal cosa. Bueno, escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios dice una cosa, pero la realidad por ahí dice otra. Acá te muestra que está todo pata para arriba, pero Dios te dice que si vos estás en Él vas a estar bien, que vas a tener provisión, ¿qué quieres, qué vas a creer? Entonces, bueno, ahora el asunto es, ¿cómo hago para creer en Dios? Bueno, primero que nada necesitas estar familiarizado con la palabra de Dios. Y que alguien te hable también, ¿no? Porque la creencia o la fe, la confianza en Dios es contagiosa. Entonces también está bueno que alguien que cree te hable. Entonces, pero también hay una relación personal de la cual siempre hablo porque es esencial. Es cuando uno habla con el Señor y entonces le orás, le pedís. A veces uno cuando comienza por ahí empieza pidiéndole cosas y vos ves que las cosas suceden, que algo cambia, ¿no? Y entonces eso hace que uno vaya confiando en Él más. Yo me acuerdo que cuando recién conocía al Señor me decían, orá por el asiento en el colectivo, vas a ver, qué sé yo. Entonces probá, vas a ver cómo Dios te... Y la verdad es que yo entonces oraba así muy inocentemente, como ese primer amor, esa primera...
y subía y conseguía asiento enseguida, era re lindo. Bueno, esas fueron las primeras experiencias. Después, bueno, uno aprende a confiar en Dios en cosas mucho mayores, ¿no? Pero bueno, hay una relación que uno empieza a establecer con Dios. Entonces, hasta yo te digo, Dios también tiene buen humor. Y el otro día estaba hablando con un amigo y me estaba acordando cosas lindas de Dios, ¿no? que viví con él. Les cuento una cosa cortita. Me acuerdo que, bueno, a mí no me gustan así las multitudes, ¿no? Esos que por ahí cuando vienen con bombos y cosas, ¿viste? Bueno, un día me tocó ir al microcentro y tenía que hacer un trámite para la obra social y entonces venía una turba así y yo dije, ay no, venía para el lado donde yo estaba y dije, Señor, te pido por favor hacerme invisible, le dije, ¿no? Y entonces, bueno, agarré y empecé a caminar, llegué a la obra social y en aquellos días tenías que mostrar el carnet para pasar. O sea, todas las veces que yo fui, por lo menos, siempre tuve que, y esperaban a que lo saques de la cartera, que no le mostras el carnet y no pasaba. Había un guardia. Bueno, estaba el guardia en la puerta y yo saqué el carnet, lo mostré y el guardia ni me miró. Dije, bueno, pasé. Me fui hasta la oficina, que yo sabía que tenía que ir para hacer el trámite, y estaba ahí, había una persona delante mío, estaba la persona delante mío, y la persona terminó su trámite, se fue, y yo me acerqué al mostrador, y todos los que estaban detrás del mostrador, nadie me atendía, todos trabajaban, hacían niveles, hablaban, bla, 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 bla. Y yo digo, señor, digo, no, le digo, por favor, sácame el manto de invisibilidad, le digo, sácame. Necesito que me atiendan. Y al toque me dicen, sí, ¿qué necesitas? Y yo digo, ay, señor, vos tenés buen humor. Bueno, la cuestión es que, eso te digo, como para establecer una relación, ¿no? Yo aprendí así, a caminar y hablar con él y todo eso, y quiero extenderlo para que podamos tener esa relación con él, o la relación que cada uno pueda le salga, ¿no? Porque cada uno es personal, la relación con Dios que cada uno tiene es personal. Entonces, pero que exista, porque entonces así se edifica la confianza en Dios. Y entonces cuando yo confío en Él, es cuando Él puede obrar, es como que eso hace que Él pueda derramar de su bendición y de sus cosas, y que uno pueda conocer también más de su amor, porque su amor es muy grande por nosotros. Pero hasta que no entendemos el amor de Dios, vamos a tener miedo. Pero cuando vos entendés cuánto te ama Dios, vos entendés que el mayor, el más grande, el mayor de todo el universo, te ama. Sos su hijito y está cuidándote, te tiene paciencia. Cuando tropezás, aún cuando has pecado, te arrepentís, te perdona, es muy bueno Dios y siempre trata de bendecirte, te va a estar esperando entonces, bueno, cuando entendés cuánto te ama, el más grande de todo el que creó todo el universo, entonces esto es como que realmente uno termina diciendo, como dice en Romanos 8, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? O yo te agrego, ¿o qué contra mí? ¿Quién o qué? Porque, bueno, ese es el asunto, ¿no? Y bueno, esa fue, esa confianza, esa relación, es la que los grandes hombres de Dios que relata la Biblia han tenido, ¿no? Entonces, bueno, acá en Hebreos 11, donde les leí la definición que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido del universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque Dios habló, ¿no? Él creyó, Él habló y creyó lo que decía, dice, sea pues la luz se hizo. Bueno, él constituyó, bueno, todo el universo con palabras, fue hablando y las cosas se hacían. Entonces, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es bien interesante porque Enoc caminó con Dios en su momento. Él creo que es el papá de Matusalén, para que se dé bastante tiempo atrás, pero fue un hombre que caminó con Dios. Le tocó vivir en los tiempos donde la humanidad ya se estaba corrompiendo, porque después vinieron los días de Noé y todo eso, pero él caminó con Dios, y a Dios tenía una relación tan linda con que lo traspuso Dios. O sea, él lo traspuso, quiere decir que lo cambió de lugar para no ver muerte. O sea que ese hombre, junto con Elías, son dos que fueron trasladados al reino de Dios y aún no murieron. Son dos casos especiales, y por eso se cree que los dos testigos de Apocalipsis que van a aparecer en Israel van a ser ellos dos. Pero bueno, eso es otro tema. Sigo, dice, por la fe, pero sin fe, dice, sin confianza en Dios, sin fe, sin creer en Él, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, y que además es galardonador de los que lo buscan, que premia a aquellos que lo buscan. Entonces sigue diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo, porque él creyó en Dios, hizo el arca, y bueno, y vino el juicio. Si él no le hubiera creído a Dios, tal vez ese juicio no hubiera podido, por lo menos no en ese momento, hacerse, pero la tierra estaba recorrompida por la maldad. Y bueno, gracias a Dios que Noé le creyó. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela al lugar que te diré. Y Abraham se fue, salió, porque confió en Dios que le iba a dar algo bueno. Dice, por la fe habitó como extranjero la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó, fe, confianza en quien le había prometido que iba a tener un hijo en su vejez. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, porque Abraham también era viejito, y también Sara, dice, salieron de sus lomos, ¿no? Salieron como las estrellas del cielo en multitud, porque después de Isaac, bueno, vinieron las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel, y después el pueblo se hizo enorme. Así que dice que, bueno, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Lo prometido era Jesucristo. Lo miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieran, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, y sigue hablando por la fe, por la fe José antes de morir, mencionó la salida de Israel de Egipto. Bueno, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozaba de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas y el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, y así sigue hablando. Ustedes pueden leer todo Hebreos 11, queda re lindo. Pero fíjense esto,
él no la pasó bien en Egipto, con todas las opresiones de Faraón y todas las cosas que él cuando tuvo que dijo, no soy más el hijo de la hija de Faraón, no me den más, yo soy israelita y esto y aquello. Bueno, no crean que fue fácil para él todo esto, pero lo hizo porque confiaba en quien lo había llamado, entonces en Dios. Y bueno, entonces, pero dice que se sostuvo en toda esa situación, se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo. Él confiaba plenamente en Dios y es re interesante eso. Se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, pero él sabía que estaba, o sea que era como que lo estaba viendo. Bueno, entonces, bueno, yo lo que quería además agregar acá, tenemos en la Biblia un montón de ejemplos de grandes hombres de Dios que nos han dejado realmente sus testimonios para que nosotros pudiéramos caminar con Dios, también para que aprendamos, ¿no? Todos esos testimonios, incluso está lo de Jesús, todo para que nosotros podamos aprender. Pero también hay gente que por ahí es más cercana, ¿no? De este tiempo, bueno, no tanto de este tiempo, del 1900, por ejemplo, este hombre, John G. Lake. Ven, yo tengo un libro que compré cuando todavía se compraba, está en inglés, lo leo con un poco de dificultad, pero bueno, este es el libro de los sermones de John G. Lake, un hombre que caminó en una fe impresionante. Y yo les quería leer dos cosas. Él enfrentó una plaga en África que era muy, pero muy mortal. O sea, era mucho más grave que esta. Dice, la gente se moría. Hay una alarma. Cristian. Bueno, no sé cómo pararla. Bueno, disculpen. Ya está, ya lo solucioné. Pero tengo que... Lo que pasa es que ya te escucho 5 minutos tarde. Oh my God. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, lo que quería decirles, perdón, es que este hombre enfrentó una plaga mucho peor que la que nosotros estamos enfrentando, aunque esta es mundial y es muy contagiosa, pero esta era súper contagiosa y era muy, muy mortal. Entonces, pero él no solamente cómo la llevó, sino que además, porque en el libro de los generales de Dios tenemos la biografía y esta parte de cómo él pudo sobrellevar esta plaga sin morir. Pero también tengo en los sermones que él dijo, que están acá registrados, comentó cómo la destruyeron ellos, la plaga. Bueno, entonces les cuento esto que dice acá. Dice que no uso mi celular para hacer esto, mi celular es muy viejito, uso el de Cristian, por eso lo llamo a él cada rato. Bueno, en la biografía de John G. Lake, acá, va a hablar de este hombre, ¿no? Cuando el equipo llegó al suelo africano en enero de 1910, una plaga estaba barriendo con amplias zonas de la nación. En menos de un mes, la cuarta parte de la población total del país habría muerto. La plaga era tan contagiosa que el gobierno ofrecía $1000 a cualquier enfermera que cuidara de los enfermos. Lake y sus colaboradores fueron a ayudar sin cobrar nada. Y él y un colaborador entraban en las casas y sacaban los muertos y los enterraban. Pero ningún síntoma de la plaga los tocó jamás. En el punto más álgido de esta horrible plaga, un médico envió a buscarlo y le preguntó: ¿qué ha hecho usted para protegerse? Usted debe tener un secreto. A esto Lake respondió: hermano, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo,
de manera que su espíritu fluya en mi alma y cuerpo, ningún germen me atacará porque el Espíritu de Dios lo matará. O sea que ese era todo su secreto, él creía, él tenía confianza, tenía fe. Hermano, dice, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, vieron que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y es lo que yo digo, que tenemos que tener una relación con Él, porque de esa manera es como que Él fluye en nosotros y nosotros fluimos en Él, ¿no es cierto? Bueno, y ese era el secreto suyo. Creo que mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de manera que su espíritu fluya en mi alma y mi cuerpo, ningún germen me atacará porque el Espíritu de Dios lo matará. Mirá si hoy día nosotros pudiéramos creer así, ¿eh? Y esta gente anda con los barbijos y qué sé yo. Este hombre entraba en las casas de los muertos para sacarlos así todo y no se contagiaba. Y en esa época, estamos hablando de 1900, no había, no sé si tenían muchas cosas para cuidarse, ¿no? De desinfectantes y todo eso. Bueno, entonces Lake invitó al médico a experimentar con él y le pidió que tomara de la espuma de los pulmones de una persona muerta por la plaga y la colocara bajo el microscopio. El médico lo hizo y encontró una enorme cantidad de gérmenes vivos. Entonces Lake sorprendió a toda la gente que estaba en el cuarto al decir al médico que extendiera esa espuma mortal sobre sus manos y anunció que los gérmenes morirían. El médico lo hizo y descubrió que los gérmenes morían instantáneamente en la mano de Lake. Quienes fueron testigos del experimento quedaron boquiabiertos mientras Lake daba gloria a Dios explicando el fenómeno de esta manera. Pueden llenar mis manos. Ay, otra vez esta alarma va a sonar. Perdón, no me deja hablar. A ver, bueno. Parece que va a sonar cada 2 minutos. Pueden llenar mis manos, dice, o sea, le puso en las manos esta espuma, y se pueden llenar mis manos de ellos y yo la pondré bajo el microscopio y en lugar de que estos gérmenes permanezcan vivos, morirán instantáneamente. Este mismo poder fluía constantemente de las manos de Lake a los cuerpos de los afligidos. Quédate acá porque suena cada rato, por favor. ¿Por qué? Este mismo poder fluía constantemente de las manos de Lake a los cuerpos de los afligidos, llevando sanidad a los cuerpos afligidos y llevando sanidad a las masas. Los rayos de Dios quemaban toda enfermedad, dicen de él. O sea que él tenía él fue un ministro de sanidad impresionante en su tiempo. Él tiene testimonios enormes de sanidad. Dicen que en Spokane había 2 hospitales en su tiempo y cerró uno a causa de la cantidad de sanidades impresionantes que hacía por su fe en Dios. Bueno, y después, el sermón que estaba acá dice cómo destruyeron esta plaga. Bueno, dice así, él en su sermón decía así, acerca de esta situación que vivieron. Mi alma solía ser capaz de disfrutar de tanta ligereza en el Señor Jesús como cualquiera, pero varios procesos de la vida redujeron mi capacidad de disfrutar del tintineo y Dios me bajó a los sólidos de la vida, dice él en su prédica. Ningún hombre podría vivir en el ambiente en el que se ha pasado una gran parte de mi vida sin darse cuenta de que a menos que los hombres puedan contactar con el Dios vivo, con un poder real, un poder fuera de lo común, un poder suficiente para las tremendas necesidades y las ocasiones inusuales, no podría vivir. El hombre no podría vivir. O sea, él está diciendo que si no fuera por el Espíritu Santo, ¿no? por tener una conexión con el Dios vivo, la situación que él vivió en esa plaga no sería posible vivir para nadie, porque se ve que era muy angustiante. Es obvio, ¿no? En Sudáfrica, hace algunos años, en una sola noche, una epidemia de fiebre azotó el país a lo largo de 350 millas.
Mientras cabalgaba por una sección de ese país, encontré hombres muertos en sus camas junto a sus esposas, niños muertos en sus camas junto a los vivos, familias enteras golpeadas, muriendo y algunos muertos por ahí, en la calle. En un solo mes, un cuarto de toda la población de este distrito, tanto blancos como negros, murió. Tuvimos que organizar un ejército para cavar tumbas y un ejército de hombres para hacer ataúdes. No podíamos comprar madera suficiente en esa sección del país para hacer ataúdes, así que los enterramos en mantas o sin ellas cuando era necesario guardar las mantas para un mejor propósito. Bueno, en el video tenemos algunos inconvenientes hoy. Debe ser importante esta enseñanza, porque si no el enemigo no hace tanta cosa. Dice... Vuelvo a leer un poco antes porque no sé dónde se pausó. Dice que tuvimos que organizar un ejército para cavar tumbas y un ejército de hombres para hacer ataúdes. No podíamos comprar madera suficiente en esa sección del país para hacer ataúdes, así que los enterramos en mantas o sin ellas cuando era necesario guardar las mantas para un mejor propósito. Tenía un hombre en mi compañía, no puedo creer, esto es insólito, no puedo creer. Bueno, voy a terminar en nombre de Jesús. No podíamos comprar madera, bueno, ya lo dije. Tenía un hombre en mi compañía que quizás algunos de ustedes conozcan. Dios había designado a ese hombre para que orara como nunca he encontrado a nadie más ungido para orar. Durante días permaneció bajo un árbol espinoso y cuando pasaba por ese camino por la mañana oía su voz en oración. Y cuando volvía por la tarde oía su voz en oración, o sea que el hombre se la pasaba orando. Muchas veces conseguí una comida preparada y se la llevé y lo desperté lo suficiente para que la comiera. Y le decía, hermano, ¿cómo está? ¿Está consiguiendo avanzar? Y él respondía, aún no. Pero un día de esos dijo, señor Lake, hoy siento que si tuviera un poco de ayuda en mi fe, mi espíritu pasaría a Dios. Entonces dice, me arrodillé a su lado y uní mi corazón al suyo y le oré a Dios. Se pusieron a orar juntos. Y mientras orábamos, el Espíritu del Señor ensombreció nuestras almas y en ese momento no me encontré de rodillas bajo el árbol, sino alejándome gradualmente del árbol unos 50 o 100 pies. Mis ojos se abrieron gradualmente y presencié una escena como nunca antes había visto. Una multitud de demonios como un rebaño de ovejas. El espíritu había venido sobre su amigo también, sobre mi amigo también, y se precipitó delante de mí. Dice, maldiciendo a ese ejército de demonios, y fueron expulsados al lugar de donde vinieron. Amados, a la mañana siguiente, cuando despertamos, la epidemia de fiebre había desaparecido. Ese es el poder de la sanidad divina. Dios destruyendo a Satanás. Así que, bueno, eso les quería contar, ¿no? Que realmente con Dios no hay nada imposible. Esta gente se tomó ese tiempo de orar, y orar, sobre todo ese muchacho, ¿no? El cual vino Lake y en un momento le dice, ayúdame, vamos juntos. Empezaron a orar juntos y ¡pum! Fueron como salir, no sé, quizás salido de su cuerpo, no sé, porque se vieron re alto. Y ahí pudieron ver la escena tal cual era. La vieron así, un montón de demonios que estaban trayendo esta muerte, era la plaga. Bueno, y ellos ¿qué hicieron? Bueno, la reprendieron y la maldijeron y la mandaron al lugar donde había venido. Y bueno, desapareció. Mirá. Así que bueno, esto es un testimonio de un gran hombre de Dios. Está en este gran libro de sermones de John G. Lake. Y lo quería contarlo para que ustedes vieran, no piensen que estas cosas son tan imposibles, invencibles, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Él lo único que necesita en esta tierra es que nosotros lo conozcamos lo bueno que es, el amor que tiene, que Él no es el que manda estas cosas malas. Estos son consecuencias del mundo caído, de gente mala y de todas esas cosas
que se generan porque vivimos en un mundo caído. La caída fue en el tiempo de Adán, como en otras oportunidades ya dije. Entonces Jesús es el que vino a restablecer todas las cosas que se habían perdido. Entonces, bueno, este es el punto, ¿no? Que podamos, aunque no veamos, podamos tener la certeza de que Dios está y de que su palabra es verdad y que lo que nos está diciendo es verdad y que ustedes también puedan ver que no solamente los hombres de la Biblia experimentaron cosas maravillosas, poderosas en Dios, sino que también hombres más actuales han experimentado. Y esto, bueno, esto es un ejemplo de un hombre de 1900, pero yo les digo que la verdad que si ustedes, hay muchos testimonios en español, en inglés, dando vueltas acerca, hay un libro incluso que me mandó Poli, que es un audiolibro que está en YouTube, que cuentan todos los testimonios de unos hermanos que hasta caminaron por el agua, que, no sé, tuvieron milagros de multiplicación, vieron un montón de cosas que la Biblia ya cuenta. O sea que lo único que necesitamos es confiar en Él. Confiemos, si podemos confiar en Dios, cualquier batalla, esta o cualquiera, está ganada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que bueno, esto es todo lo que quería compartir. Espero que no se haya molestado por tantas interrupciones que hubo, pero me parece que era bien importante lo que les quería comentar, por eso tuve tanta intervención. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.